doctora. Hola Ana. Hola, ¿cómo te va, Mariana? ¿Qué tal? Hola, Aide. Hola, ¿qué tal, Ana? Hola a Mucho gusto, todos, Ana. bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre la macroglobulinemia de Waldenström. La charla va a estar a cargo de la doctora Sofía Burgos, pero antes quiero dar un par de avisos sobre los próximos eventos. Por empezar, el 13 de noviembre a las 18 horas de Argentina, también a cargo de la doctora Burgos, vamos a estar hablando sobre mielofibrosis, así que no se la pierdan porque la verdad es que dio la misma charla hace un mes y estuvo súper interesante y es nuestra charla más reproducida en YouTube, así que no se la pierdan, es muy interesante. Y el 23 de noviembre a las 18 horas de Argentina también la doctora Burgos va a estar hablando sobre linfoma T cutáneo. Así que los esperamos a todos. Y por último, el miércoles 11 vamos a hacer un encuentro de apoyo emocional, que lo voy a estar dando yo, así que los espero todos los pacientes con linfoma y también para sus familiares. ¿Aide? Sí, Mariana, ¿y después vas a seguir por Instagram, hacer algún vivo ese día? Seguramente el 11, también después del apoyo emocional, más o menos alrededor de 7:30, 8 de la noche, voy a Instagram y vamos a hacer también, hablar un poco de emociones, que es otro público el de Instagram, algunos quizás no pueden entrar a Zoom, así que bueno, también vamos a estar por ahí. Claro, es que no podemos conectar Facebook e Instagram al mismo tiempo, y hay gente que no tiene Facebook, usa nada más que Instagram, entonces es una pena. Así que gracias, Mariana, por todo el esfuerzo tuyo. Y bueno, ahora vamos a escuchar a la doctora Sofía Burgos, que va a hablar de este tipo de linfoma que no es muy común, y que bueno, los que estamos escuchando, nos interesa saber de qué se trata. Adelante, doctora, gracias por estar siempre con nosotras. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Ahí estamos. Bien, este es un tema complicado, así que voy a tratar de ser lo más, la explicación más sencilla posible. Es un desafío este tema, incluso para los mismos hematólogos. Es cuando vemos un paciente con Waldenström, siempre sabemos cómo tenemos que empezar, pero después vamos a la guía, y después qué era, y por si acaso se me pase algo, porque no es algo que vemos frecuentemente para nada, además de que las cosas se van actualizando, ¿no? Entonces vamos a intentar contestar algunas preguntas importantes sobre esta enfermedad, qué es, por qué ocurre, si tiene cura o no tiene cura. Vamos a hablar un poco también de los tratamientos, etc. Justo, yo me bueno, no sé, seguramente acá hay pacientes o también por ahí familiares y ya tienen alguna idea, pero para poderla entender realmente, que es muy importante que el paciente entienda qué es lo que le sucede, tenemos que hablar un poquito brevemente de la fábrica de la sangre, que es la médula ósea, donde se producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Esta fábrica de la sangre se llama médula ósea justamente porque está en los huesos. Como vemos acá, generalmente el tejido que más tiene médula ósea es el esternón, las cabezas de los huesos largos, la pelvis, ¿sí? Los huesitos de la cadera, justamente ahí donde se hace la biopsia de la médula, ¿no? Y estos espacios entre los huesos, lo que tienen es en realidad adentro, porque el espacio es virtual, las células madre y las células que van formándose a partir de las células madres. De ahí salen a la sangre periférica los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos están los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, bueno. La macroglobulinemia de Waldenström en realidad lo que afecta es a los linfocitos, ¿sí? Por eso se los marqué en rojo. Entonces, ¿qué es la macroglobulinemia de Waldenström? En sí es un trastorno linfoproliferativo B, ¿sí? Linfoproliferativo.
es decir, que proliferan linfocitos. ¿Cuáles linfocitos? Los B, porque también están los T. Es de bajo grado quiere decir que es indolente, que se reproducen despacio las células, se van acumulando, sí, pero no es una cosa acelerada ni agresiva generalmente al principio. Se caracteriza por la infiltración de la médula ósea, es decir, que la médula ósea va perdiendo el espacio las células normales y va ganando espacio estas células que proliferan que no son normales, ¿sí? Esas células que no son normales son células linfoplasmocíticas. Y estas células linfoplasmocíticas secretan una proteína monoclonal que se llama IgM, es una inmunoglobulina. Ahora con todo esto del COVID está muy en boga hablar de las inmunoglobulinas y de cómo me da la IgM y cómo me da la IgG, y algunos por ahí ya se hicieron las serologías para COVID, y por ahí les suena un poco esto de la IgM. Entonces, en conclusión, la macroglobulinemia de Waldenström es un subtipo de linfoma, ¿sí? Es un subtipo de linfoma linfoplasmocítico, ¿sí? Por estas células linfoplasmocíticas. Entonces, volviendo a los linfocitos rápidamente, que provienen de la célula madre acá, de arriba, de la médula ósea, hay un momento en que los linfocitos B, porque les había dicho que también están los T, se van a transformar en células plasmáticas. Acá viene todo un mecanismo de recombinación somática, bueno, un montón de procesos para que esto ocurra, y las células plasmáticas tienen una función, ¿sí? Y la función de las células plasmáticas es secretar estas proteínas, estas inmunoglobulinas, que también son más conocidas como anticuerpos, por eso les hablaba que está muy en boga hablar de los anticuerpos con esto del COVID, que son proteínas que se producen cuando se detecta una sustancia extraña en el organismo, más que nada virus, bacterias, etc. Hay varias inmunoglobulinas, no existe solo la M, ¿sí? Pero la que se afecta en el Waldenström es la inmunoglobulina M, es la que se secreta en grandes cantidades. Entonces, este desarrollo de células linfoplasmocíticas, que luego se reproducen, o sea, que proliferan en lugar de como toda célula, después de un tiempo morir, no muere, sino que se prolifera y se mantiene en el tiempo, esto es por las mutaciones genéticas. Al proliferar, obviamente va a empezar a invadir ciertos tejidos, estas células linfoplasmocíticas, que lo vamos a ver más adelante. Y va a afectar a los ganglios, que van a empezar a crecer de tamaño. Por otro lado, las proteínas que elaboran estas células linfoplasmocíticas, que son las inmunoglobulinas M, en exceso, van a ser de gran tamaño, ¿sí? Se llaman macroglobulinas. Y al ser de gran tamaño estas proteínas, como al haber mucha cantidad, la sangre se vuelve espesa, ¿sí? Aumenta la viscosidad de la sangre. Una cosa es una cantidad de inmunoglobulina M normal, es una cantidad, como todos tenemos inmunidad para muchos patógenos, y otra cosa es tener una exagerada cantidad y sin presencia de ninguna infección, y encima que no para, porque son células que siguen y siguen y siguen aumentando su cantidad, ¿sí? Aunque sea lento en el tiempo. Vamos a contestar la pregunta de si es una enfermedad frecuente. No, para nada, es un cáncer porque es un tipo de linfoma, y es muy raro, ¿sí? Es sumamente infrecuente. Yo recuerdo 2 o 3 pacientes, uno hace menos tiempo, pero no es algo que vemos los hematólogos muy seguido, para nada, ¿sí? Representa solamente el 0,1% de todos los tipos de cáncer, y de los hematológicos representa un porcentaje muy bajito, entre el 1 al 2%. Probablemente en Argentina incluso un poco menos. Tomando datos de Estados Unidos que han recabado, digamos que se diagnosticarían en ese país 1.700 personas por año, y este dato lo puse porque no tiene nada que ver con Argentina, pero lo puse para que comparemos la frecuencia con el cáncer de mama. En ese país se diagnostican 235.000 personas con cáncer de mama, y de próstata más o menos el mismo valor, ¿sí? Entonces vemos que es sumamente infrecuente, es una neoplasia rara. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es muchas veces la pregunta que tienen los pacientes, pues es sumamente complejo, pero el origen es
en los cromosomas, ¿sí? La información genética alterada que termina ocasionando alteraciones en las citoquinas, ¿sí? Una de esas es la brutonquinasa. Este nombre les va a sonar más adelante por una medicación que se usa para la brutonquinasa. Y ese origen se ha comprobado que en Waldenström tiene que ver con, por un lado, la lesión del brazo largo del cromosoma 6, esa es una de las cosas que te encuentras en el 40% de los pacientes, y por otro lado, una mutación que está en el 90%, o sea, sumamente frecuente, que es el MID88, ¿sí? Esta mutación hace que cambie un aminoácido es como un segmento de la proteína, para que me entiendan. Un aminoácido que debería estar ahí normalmente lo cambia por otro, entonces ahí viene todo el desorden que ven acá, que está en chino, pero que termina afectando acá a la médula ósea, esto representa la médula ósea, acá al vaso, y acá a los ganglios linfáticos, ¿sí? Ahora, hay una historia natural, como que es una enfermedad que tiene un antecedente antes de que se produzca, y que una vez que aparece tiene como una evolución, la mayoría de los casos, que ya es esperable, ¿sí? En primer lugar, hay una predisposición genética, eso está comprobado, ¿sí? Antes de que se produzca la macroglobulinemia de Waldenström, hasta el 20% de los pacientes tienen el antecedente de haber tenido o la proteína o algún tipo de linfoma en la familia, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene que estudiarse el resto de la familia, eso es un tema un poco aparte. Generalmente si el paciente está asintomático, no se busca en la familia la enfermedad, ¿sí? Si el paciente está sintomático, entonces muy probablemente sí se vaya a estudiar a los parientes más cercanos de primer grado. Después de la predisposición genética viene un estadio premaligno, que es el MGAS, que tiene estas siglas porque es innombrable la condición, es gamapatía monoclonal de significado incierto, entonces se resume como MGAS. Es una condición premaligna, pero no es solamente una condición premaligna del Waldenström, se ha encontrado esta condición en también el mieloma múltiple, ¿sí? Entonces, tener el MGAS requiere seguimiento, entonces por eso citamos a los pacientes cada 3 o cada 6 meses, depende, y bueno, se ha visto que en un gran porcentaje, antes de que se produzca el Waldenström, los pacientes tuvieron MGAS. Después, cuando se produce ya la enfermedad, como vemos acá, las células linfoplasmocíticas, este es un esquema, ¿no? Se comporta de manera indolente, o sea que puede tardar muchos años en manifestarse, y algunas veces en realidad lo encontramos, pero permanece como dormida la enfermedad durante mucho tiempo sin ningún síntoma, y si no hay síntomas no se trata. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que se han encontrado en los pacientes que sí presentan síntomas y que sí requieren tratamiento, y que por ahí uno les da tratamiento y vuelve la enfermedad después de un tiempo y así? Esos son los factores de riesgo, ¿no? Una, el sexo masculino; la otra, la edad avanzada. Normalmente el Waldenström se diagnostica entre los 60, los 65, los 68 años, y bueno, se vio que mientras más avanzada la edad, más probabilidad de tener Waldenström y de tener Waldenström con síntomas. La raza blanca es otra, y el diagnóstico, bueno, previo de gamapatía monoclonal, como les había dicho. En cuanto a los signos y los síntomas, son muchísimos. ¿Por qué? Porque hay síntomas ocasionados por el linfoma, ¿sí? Que acordémonos que esto es un linfoma, linfoplasmocítico, y otros síntomas los causa la proteína esta que se acumula, que está en muchísima cantidad, que la elaboran las células linfoplasmocíticas, pero que tienen sus propios síntomas aparte, digamos, ¿sí? Los de la proteína IgM. Entonces, en cuanto a los síntomas del linfoma, hay algunos que son inespecíficos, ¿no? Que pueden estar en otros linfomas, como la fatiga, la debilidad, como que la falta de apetito, pérdida de peso, la aparición de ganglios, ¿no? Que son no solamente palpables, sino que en este caso, por ejemplo, son visibles, que crezcan los órganos del abdomen, sobre todo el vaso, también puede crecer el hígado,
sudoración nocturna, o sea, que el paciente moje la cama de la sudoración, episodios así. Y por otro lado, también por la proteína, pueden haber muchos más, después se los menciono mejor, pero la sangre, acuérdense, se vuelve viscosa, entonces puede haber alteraciones visuales por eso, mareos por eso, también puede haber mareos y otros síntomas neurológicos por infiltración de los nervios, se llama neuropatía, porque las células, como les dije antes, pueden infiltrar otros tejidos, la piel, el tracto gastrointestinal, los nervios, entonces de ahí puede venir otros síntomas. Y sangrado porque si invaden estas células la médula ósea donde se producen las células de la sangre, llegará un momento en que las plaquetas puedan bajar, que son las células que se encargan de la coagulación, entonces si uno no coagula bien puede tener sangrado. Y estos son todos los síntomas que pueden producirse por la proteína IgM. La proteína puede precipitar con el frío y ocasionar, por ejemplo, úlceras en la punta de los dedos, en la punta de la nariz, en las orejas, solo cuando hace frío. Por ejemplo, cuando hay invierno puede ser que ahí aparezcan los síntomas, ¿sí? Después también puede haber autoanticuerpos que ataquen a los nervios, ¿sí? Y por eso se produzca neuropatía, puede haber keoglobulinemia, puede haber depósito de esta proteína como les había dicho, en la piel, provocando ciertos síntomas como rash, ¿sí? Pápulas, en el tracto gastrointestinal diarrea, mala absorción o que sangre el tracto gastrointestinal, y también depósito de amiloides, que es una sustancia también que puede tapar, para que me entiendan, y dañar el riñón, entre otros órganos. Esto si es que la proteína está en una cantidad muy exagerada, o tiene estas características particulares que no a todos los pacientes le va a pasar. El diagnóstico se hace, bueno, mirando la médula ósea, que es la fábrica de sangre, y para eso hay que hacer una biopsia, como vemos acá, que se hace en el huesito de la cadera, ¿sí? De la pelvis, en la cresta ilíaca. Se toman muestras para una cosa que se llama citometría de flujo, y también para citogenéticos. Ya vimos que esta enfermedad tiene que ver con los cromosomas. También se va a pedir un laboratorio completo, digamos, se va a ver el hígado, el riñón, todo eso, pero también ciertos marcadores que se elevan en la macroalbuminemia de Waldenström, como la beta-2 microglobulina. Y también hay que medir la proteína con un proteinograma electroforético y dosando en gramos, se informa en gramos, la proteína monoclonal, así que se ve en el proteinograma como una banda, como vemos aquí. Además de eso, una vez que se hizo el diagnóstico, los médicos hematólogos vamos a pedir otros estudios para ver si hay afectación de otros órganos por las células linfoplasmocíticas o por la proteína, ¿sí? Una de esas es el fondo de ojo, porque puede haber hemorragias retinianas y también tortuosidad de las arteriolas y de las venas, y afectar eso a la visión. Tomografía computada para ver los ganglios y para ver si hay otros signos en otros órganos. Puede ser que endoscopía, si el paciente dice que tuvo diarrea o que tiene algún trastorno gastrointestinal, se pueden tomar biopsias y podemos encontrar, como vemos acá en las biopsias intestinales, las células linfoplasmocíticas. Por ejemplo, en este señor, el diagnóstico fue por estas lesiones que tenía en la oreja, que fueron biopsiadas, y bueno, se encontraron las células linfoplasmocíticas que venían combinadas con otros linfocitos. Otro aspecto que tenemos que ver los hematólogos, generalmente, es estar seguros de que es Waldenström. Estar bien seguros, porque la verdad es que es infrecuente, entonces tenemos que descartar que sea otros linfomas en primer lugar, y que sea mieloma múltiple. Para eso, la citometría de flujo que se sacó antes al paciente de la médula ósea nos va a ayudar, porque el citómetro de flujo nos va a decir cómo marcan las células, las características de esas células, cómo son. Entonces ahí vamos a estar seguros, por la marcación, de que son células que marcan como linfoplasmocíticas típicas del Waldenström, y no como un linfoma esplénico, un linfoma del manto, o como mieloma múltiple, o como la leucemia linfática crónica. Entonces, para eso se hace el estudio de la médula ósea, y por eso es tan importante, ¿sí? Y bueno, el citogenético, como les decía, la mutación del cromosoma 6, y el MID88 también es algo muy importante y típico del Waldenström.
Una vez que se diagnosticó, entonces tenemos que ver qué pronóstico tiene el paciente que tenemos delante. Entonces, seguramente el paciente va a tener que pasar primero por muchos estudios muy engorrosos, pero que son necesarios para poder saber cómo, o al menos predecir cómo se va a comportar la enfermedad después. ¿Sí? Entonces, el pronóstico es una predicción de cómo probablemente va a comportarse el Waldenström. La macroglobulinemia del Waldenström no tiene cura todavía, ¿sí? Entonces, hay muchos tratamientos que se pueden intentar, y si uno no funciona, se puede intentar con otro, pero es necesario ver más o menos cómo se va a comportar la enfermedad antes. Los factores relacionados al pronóstico, ya los habíamos anticipado antes, igual cuando hablé primero de los factores de riesgo, son en primer lugar de edad avanzada, o sea que tenga más de 65 años, anemia con una hemoglobina menor de 12,5, las plaquetas bajas menos de 100.000, la beta-2 microglobulina, que yo les mencioné, que era un marcador que se eleva, que sea mayor de 3 miligramos, también es un factor de que el pronóstico por ahí no va a ser el mejor, y la concentración, o sea, la cantidad de proteína monoclonal de la inmunoglobulina M, que sea más de 7 gramos por decilitro, también nos hace pensar en que tenemos que estar más pendientes. Con eso los médicos sacamos ahí, sumamos, restamos y sacamos esta cuentita para saber si el riesgo es bajo, es intermedio o alto, pero eso no nos influye en la decisión de tratamiento, en realidad. En esta enfermedad, ¿no? Generalmente en las otras sí influyen. Acá vamos con el tratamiento, porque lo que importa es si el paciente tiene o no tiene síntomas. Aunque la cuentita de los factores de riesgo te haya dado alta, si no hay síntomas no se trata, y todavía hay que esperar a ver cómo se comporta la enfermedad, ¿sí? Como les había dicho, no hay un único tratamiento que esté correcto cuando se diagnostica Waldenström. O sea, hay muchas posibilidades. Y se debe adaptar. Se debe adaptar el tratamiento, hay muchas posibilidades. Se debe adaptar al qué síntomas tiene el paciente. Entonces, si es más síntomas por la proteína, voy a utilizar mejor fludarabina o bendamustine. O sea, tengo estas opciones de les va mejor con esto, ¿sí? Ahora, también hay que ver la urgencia de controlar la enfermedad, o sea, si el paciente realmente tiene unos síntomas muchos neurológicos muy importantes o mareos muy importantes, le duele el pecho, entonces eso es una urgencia y hay que hacer algo de urgencia, en ese momento internarlo y hacer lo que corresponde, ¿sí? Otras veces lo que prevalece es que el paciente no se siente, digamos, demasiado mal, los síntomas son menores, y prevalece más bien qué edad tiene el paciente y si tiene otras enfermedades, o sea, es un paciente que tiene insuficiencia renal, por ejemplo, que tiene insuficiencia cardíaca, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces se toma en cuenta el tratamiento sumamente individualizado al paciente y a las características del paciente. Y como les había dicho antes, si no hay síntomas, generalmente no se tratan, no se hace nada, se observa obviamente, ¿no? Pero no se da tratamiento. Y el tratamiento puede ser una sola medicación, puede ser que se utilice una sola cosa, o que se combine varios medicamentos, ¿sí? Entonces, lo que generalmente se utiliza, depende, ¿no? La edad y todas las comorbilidades, como les había dicho, pero lo que más frecuentemente utilizamos es los anticuerpos monoclonales, sobre todo, y el más conocido, el rituximab. Y ese rituximab se lo combina o no con alguna otra medicación. ¿Qué es el rituximab? Es un anticuerpo monoclonal, o sea, es de lo que llamamos medicina de precisión. Habrán escuchado alguna vez ese término, medicina de precisión, es decir, que es más preciso, que solamente va a esa célula que está causando el problema. Entonces, no sé si se acuerdan, pero cuando yo les puse el cuadrito de cómo marcan las células linfoplasmocíticas del Waldenström, con ese estudio que se saca de la médula ósea, decía CD20 positivo. Entonces, la célula linfoplasmocítica tiene ese marcador CD20. Por lo tanto, el rituximab va a ir directo a la célula B, ¿sí? Que tiene el CD20 en su superficie, se va a unir y va a hacer que sea eliminada esa célula. Pero esa sola, o sea, no va a causar demasiado lío en el resto de los tejidos, ¿sí? Ahora, con el tratamiento adaptado, cuando yo les dije que va adaptado, depende de cada paciente, de los síntomas y de la edad y etcétera, tiene que ver con esto. O sea, puede ser que el paciente lo que le moleste es que tenga anemia y se sienta muy cansado o esté taquicárdico por la anemia, o que tenga el vaso muy grande,
que se llama visceromegalia, o puede ser que el problema más bien sea que hay afectación de los nervios, ¿sí? Hay neuropatía. Puede ser que no sea eso, sino que sea la hiperviscosidad de la sangre la que esté produciendo el problema, etc. Entonces, según eso vamos a utilizar ciertos esquemas u otros. Voy a poner como ejemplo la neuropatía, ¿sí? Una de las medicaciones que se utiliza para el Waldenström es el bortezomib, que es un inhibidor de proteasomas, bueno, no importa. En fin, esa medicación tiene la mala fama de causar neuropatía, entonces de causar molestias en los nervios y dolor algunas veces, que pueden afectar incluso la marcha, ¿sí? Las actividades habituales del paciente. Entonces, si es una persona que ya tiene neuropatía por el Waldenström, entonces no le voy a poner una medicación que puede agravar eso, ¿sí? Para que me entiendan. Después están los efectos adversos de esas medicaciones. Quizás alguien aquí ya recibió medicación para el Waldenström y ya vivió alguno de estos efectos adversos. Me voy a centrar, estos son anticuerpos monoclonales que se pueden utilizar. Me voy a centrar en el rituximab, que es el más frecuentemente utilizado, que puede producir escalofríos, enrojecimiento, bueno, sensación como de que un calorón, como de enrojecimiento facial y como un calor, también náuseas, puede ser picazón también, o que se baje la presión, que haya que parar en la infusión de la medicación, y luego de un ratito de poner medicación para que disminuyan esos síntomas, se puede reiniciar la medicación, ¿sí? Entonces, ya nosotros como conocemos estos efectos adversos, sabemos qué tenemos que hacer para disminuirlos o desaparecerlos. Entonces, antes de la medicación, se pasa una premedicación, no tiene por qué el paciente pasarla mal, entonces se les pasa una medicación para que esto no ocurra, o que si ocurre, sea poco o fácilmente manejable. Sin embargo, igual puede suceder, ¿no? Puede ser muy molesto, e incluso algunas veces es tan molesto para el paciente que se lo vamos a cambiar por otra medicación. Después está la cuestión de que se utilicen quimioterápicos, o sea, medicamentos que no son como el anticuerpo monoclonal, que es preciso para el linfocito B, sino que es ya la toxicidad puede afectar a otros tejidos. También a otros tejidos como el riñón, el corazón, el hígado, ¿sí? Estos son, por ejemplo, los agentes alquilantes. Uno de los más conocidos es la ciclofosfamida, y otro que utilizamos últimamente mucho es la bendamustina, ¿sí? Después están otras familias que son los análogos de los nucleósidos, bueno, estos de acá, la fludaramina, etc. Bueno, en fin, después de que hablamos un poquito de las medicaciones, son nombres rarísimos, yo sé que debe ser un poco de chino, y de los efectos adversos, también tenemos que hablar un poquito de la posibilidad de recaída, porque es una enfermedad indolente que no tiene cura, entonces muy probablemente le vamos a, cuando necesite tratamiento, si es que lo necesita, le vamos a dar un tratamiento y por ahí después de un tiempo vuelva la enfermedad, puede ser que vuelva, ¿sí? Entonces si vuelve, y utilizamos antes una droga de tipo quimioterápico, por ejemplo, que yo les dije que es un poco, que no solamente es para la célula B, sino que es un poquito más tóxica, puede afectar órganos, muy probablemente si volvió la enfermedad no voy a volver a usar esa de ahí porque le vuelvo a dar, es como que se recuperaron los órganos y ahora le vuelvo a dar, entonces vamos a tratar de evitar volver a dar ese tipo de medicación y de ocasionarle más toxicidad por ese tipo de medicación. Vamos a tratar de usar más bien medicina inmunomoduladora o medicamentos más precisos. Entonces acá hay alguna lista de algunos, ¿sí? Ahora les voy a hablar mínimamente del ibrutinib, y bueno, estos otros anticuerpos que también son anti-CD20, el ofatumumab y el obinutuzumab, entre otros medicamentos, son opciones. Por último, un pequeño comentario es de que puede pasar que la enfermedad se transforme en otra cosa. Recordemos que es un tipo de linfoma, y no solo este tipo de linfoma, sino otros, folicular, bueno, se pueden transformar a otro linfoma un poquito más, ya no tan indolente, como les había dicho, no tan tranqui, sino que puede transformarse un linfoma difuso de células grandes B. Entonces también por eso generalmente se requieren los controles, a pesar de que el paciente esté bien, ¿no? Y bueno, esto era lo que les hablaba del ibrutinib, que es genial porque como ven acá, es una capsulita, bueno, pastillita, y esta medicación que se toma por boca es genial, es
para controlar esta quinasa de Bruton, que les había dicho antes que era parte del todo ese merequetengue que les puse en la foto, que ocurre por las mutaciones genéticas que terminan ocasionando estas células linfoplasmocíticas del Waldenström, ¿sí? Esta medicación fue aprobada para Waldenström y se vio que más del 90% de los pacientes andan bien tomando ibrutinib, sobre todo si tenían la mutación MYD88, porque esa es la que ocasiona la alteración en la quinasa de Bruton, ¿sí? Entonces, no es para todos los pacientes, obviamente, y también tiene sus efectos adversos, pero está bastante bueno para que vean la medicina cómo avanzó y ahora con una pastillita se puede controlar un linfoma. Entonces, eso es importante es alentador, digamos. Después les voy a hablar de la plasmaféresis, 2 palabras, porque es una cosa que quizás nadie aquí vivió, pero la viscosidad de la sangre, cuando ocasiona molestias realmente importantes, y por ejemplo, como yo les había dicho, que puede afectar al corazón, al cerebro, puede ocasionar mareos, problemas visuales. Entonces, si creemos que esos síntomas se deben controlar rápido porque pueden afectar al paciente, entonces le vamos a indicar al paciente una plasmaféresis. Quizás escucharon la palabra plasmaféresis con esto de la donación de plasma para el COVID, que al final parece que no sirve. Bueno, es así, se conecta al paciente a una máquina, pero en lugar de donar plasma, lo que va a hacer es que se le va a recambiar su plasma, o sea, sale por un lado, para quitarle la proteína, porque el plasma está lleno de proteínas, y ahí está la proteína IgM, para quitarle toda esa carga de proteínas, y luego, por otro lado, le ponemos, bueno, solución fisiológica, albúmina, o diferentes cosas se le puede reponer para que el paciente después tampoco se le baje la presión ni nada de esas cosas, pero es un procedimiento que se utiliza para cuando la sangre está muy viscosa. Por ahí alguien se pregunta sobre el trasplante de médula. Bueno, sí, hay digamos, unas indicaciones precisas para el trasplante de médula, pero no es algo que se va a utilizar de entrada para el Waldenström, ¿sí? No se recomienda de entrada, ni el autólogo, o sea, ni el que el paciente se saca sus células y después se las vuelve a poner, ni el halogénico, que es como un donante, con otro donante distinto, se usan como primer intento de tratamiento. No se hace eso porque, como ya les dije, es una enfermedad indolente, o sea que puede estar mucho tiempo ahí dormida, entonces por ahí le damos tratamiento vía oral o con anticuerpo monoclonal, y la enfermedad se va y no vuelve más, o está dormida muchos años. Entonces, exponer al paciente al riesgo de que se trasplante la médula con todo el riesgo que eso conlleva, pues no es buena idea para nada. Pero se puede considerar en los pacientes que recayeron después de tratamiento tempranamente, o sea que antes del año ya estaban otra vez con signos y con síntomas, o que le pusimos tratamiento y no respondieron. Ahí sí, y obviamente que estén físicamente aptos, generalmente medianamente jóvenes, y que no tengan demasiadas enfermedades agregadas, ¿no? Porque por ahí una persona con, no sé, que tiene cirrosis hepática, no la vamos a poner a aguantar un trasplante, ¿no? Bueno, y también esto de acá, si es que se hace, lo que se recomienda es que sea dentro de un estudio de investigación. Y por último, ya para terminar, no los canso más, quiero mencionar esto porque la verdad que es la bandera de la asociación, ir más allá de la enfermedad, porque es una enfermedad que no tiene cura. Entonces el paciente va a vivir mucho tiempo acompañando y yendo al médico a los controles, y bueno, atravesando todo lo que puede conllevar el vivir con una enfermedad durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces quería recalcar la importancia de la relación entre nosotros los médicos y los pacientes, la importancia del trabajo como el que hace Mariana, el acompañamiento psico-oncológico, también la contención de los familiares, si hay algún familiar, es crucial, el apoyo de los familiares, de los amigos, para que el paciente no atraviese esto solo, para que alguien lo acompañe el día que tiene que ir al médico, o el día que tiene que ir a hacer un laboratorio, etc. Y bueno, la importancia de priorizar la calidad de vida, esto de no dar tratamientos intensivos así, por darlos, o que por ahí insistir para que
se hagan un tratamiento tras otro, probar una cosa, probar otra cosa, no, porque por ahí le quitamos calidad de vida con efectos adversos de medicación que no es necesaria. Entonces eso es muy importante que ustedes sepan que es una enfermedad que se puede controlar con medicación y que no hay que ser demasiado agresivos, tampoco muchas de las veces no es necesario, ¿sí? Y los grupos de apoyo de pacientes son fundamentales también, ya que es una enfermedad muy rara, que se apoyen pacientes entre ellos es muy bueno y me encanta que la asociación haga esto. Y pues mucho más no es. Espero que se haya comprendido y bueno, cualquier pregunta estoy a disposición. Gracias, doctora. Sí, muy interesante. Y yo estaba pensando que más o menos vendría a ser, a ver, me refiero a que no es curable y que por ahí puede estar mucho tiempo sin tratamiento, a un linfoma folicular. Exacto. Sí, o a una leucemia linfática crónica también. Claro. Exactamente. No, yo lo digo porque... Mucho tiempo el paciente bien, sin necesidad de nada. De nada, porque por ahí hay pacientes que están en este momento recién diagnosticados y al escuchar todo esto y que es incurable, se asustan. Y bueno, el linfoma folicular es lo mismo, no es curable, y bueno, yo hace 20 años que estoy en remisión de un linfoma folicular. Entonces, como siempre les digo que no se asusten de las estadísticas. Exactamente. A veces el paciente cuando escucha estas charlas y el médico tiene que dar estadísticas, nos cae mal, nos abruma el tema, pero que no es así, ¿no? Hay unas preguntas. Florencia pregunta si es hereditaria. Sí, hay un 20% de los casos que se relacionan con herencia. Eso está comprobado. De hecho, cuando les puse el dibujito de la historia natural, empieza con la predisposición genética, sí. Un 20% de los pacientes que tuvieron Waldenström, alguien de la familia tuvo algún tipo de linfoma, o MGUS, o Waldenström. También puede ser otro tipo de linfoma. También otro tipo de linfoma, así es. Bien. ¿Y está relacionado con el virus de Epstein-Barr? Bueno, muchos linfomas se relacionan con el virus de Epstein-Barr y con el citomegalovirus, pero no es la particularidad de la macroglobulinemia de Waldenström, no es la particularidad para nada. Siempre les vamos a pedir a los pacientes serologías para citomegalovirus, serologías para hepatitis, para Epstein-Barr, para HIV y todas esas cosas, lo pedimos de rutina, pero pensando en que medicación que podríamos dar en algún momento podría reactivar alguna infección viral, pero no se relaciona con este tipo de linfoma. Bueno, acá Eduardo Lipa, que siempre se suma a nuestras charlas de Viña del Mar. Todo comprendido, saludos cordiales. No sé si alguien más está acá en el grupo. Ana, Ana. Bueno, Ana. Yo les quiero avisar a todos, yo tengo macroglobulinemia de Waldenström desde el año 86. ¡Wow! Mirá. Tenía 42 años, en este momento tengo 78 y estoy todavía viva. Pero con muchos tratamientos, gracias, como digo yo, a estos médicos divinos que Dios ha creado y que buscan la vuelta para que uno salga de estos trances. Primero fue asintomática 5 años y después me empezaron a dar ciclofosfamida. La ciclofosfamida afectó mi vejiga, tuve cáncer de vejiga, entonces después me cambiaron la medicación, el rituximab, con la deltametasona, que no le pusieron ciclofosfamida, también me produjo una baja de defensas, pero en este momento, que podemos decir estoy muchísimo mayor en edad y en todo, estoy más tranquila, o sea, no se disparan esas cosas raras que se me dispararon en la juventud. Por eso yo le digo a todos que no hay que tenerle miedo a esta enfermedad, porque esta enfermedad tiene sus problemas, tuve bastantes problemitas, pero uno sale de ella, no sé, gracias a los médicos y a los que los médicos se les ocurre en ese momento de
decir o de hacer. Vamos a hacer de tal cosa, vamos a hacer cosas. Tengo 2 plasmaféresis, tengo un montón de cositas, pero todas cosas que a uno le permitieron vivir la hermosa vida que estoy viviendo. Tengo tuve 3 hijas, 5 nietos, estoy, viste, y la enfermedad sigue. Y bueno, algún día el Señor me llevará para allá, cuando diga, bueno, ya estuviste acá, ya hiciste muchas cosas, pero yo lo que quiero decirle a todos es que la inmunoglobulina, la macroglobulinemia de Waldenström, no mata, porque, viste, con buenos profesionales es maravilloso. Y como que hay muchas alternativas de tratamiento, ¿no? Hay muchas alternativas. Doctora Sofía, su información ha sido, la verdad, espectacular. Uno ¿Se lo conocía. entendió? Ahora yo lo que siempre estoy preguntando, como tengo 3 hijas mujeres, si alguna nos puede heredar esta enfermedad. Les han hecho estudios y todo, hasta el momento no. Ya las no estudiaron. Sí, Bien. sí. Ya está. Perfecto. Ellas tenían que estudiarse, sí. Porque yo toda la vida, desde que tuve los embarazos, tenía muy bajos glóbulos rojos, siempre tenía anemia. Como las chicas en general también tienen un poco de anemia. A veces, entonces yo, por ese motivo, las hice ver y las hice controlar, ¿no? Así que estamos controlándonos. Bien. Buenísimo. Qué lindo escuchar lo que cuenta Ana, sí, de verdad que buenísimo. Sí. No sabía, Ana, que habías qué tema que tenías. Tengo. Mira cuántos años ya van, desde el 86, que... ¿Y cómo cambió la medicina, no? Porque fueron agregándose medicamentos, montones, los anticuerpos monoclonales no estaban en el 83. Claro, el rituximab existe hace 20 años, claro. Y después ustedes se especializan, doctora, al menos me pasa con mi doctora, que ahora es la doctora Guillermina Remaggi, que me va yendo a congresos y cosas, y trae lo más nuevo, y siempre alguna cosita me trae. Sí, es divina. Yo, como digo, para mi enfermedad. Es divina la doctora Remaggi, no sabía que era de ella. Sí. No, yo empecé con Santiago Pavlovsky, cuando él falleció. Claro. Yo seguí con Guillermina. Bueno, yo con el sobrino, con Maiko. ¿Qué? Con Maiko. Entonces, todo queda en casa. Encontrar. Y yo la semana que viene me toca estudios, mira. Estamos todos conocidos. Bueno, sí. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? La verdad que hay pocos pacientes con esta patología. Sí, es muy raro. Yo hace unos años me acuerdo que entró un señor que tenía, no sé si vos estabas, Mariana, que tenía un blog, se llamaba, yo soy Luis, creo, que estaba desesperado buscando otro paciente que tuviera la misma enfermedad. Wow. Y él armó un blog, aparte de Facebook, y contaba lo que hacía, y como que estaba desesperado buscando a alguien más. Y en ese momento no había nadie, no había nadie, y después lo perdimos, o sea, lo perdí, salió de Facebook, no es que le pasó algo, pero es una pena, porque ahora mientras vos hablabas me acordaba de él, que estaba desesperado buscando más información sobre esta enfermedad. Bueno, te agradecemos un montón, Sofía, sos una genia, ¿cómo explicás? Gracias por invitarme. No, y bueno, nos vemos la próxima, que va a ser mielofibrosis. Sí. Y después te toca también otro tema bravo, linfoma T cutáneo. Sí, ese también, pero más que Waldenström no creo. Este sí que es, viste, para explicar es chino. Sí. Es chino. Sí. Los explicaste muy bien, muy bien. Bueno, menos mal, se entendió. Sí, se entendió. Bueno, muchísimas gracias a todos, Chao, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Y gracias a, ¿cómo se llama este señor? Eduardo Lima, que siempre está desde Chile. Un saludo grande.